Vamos a estar mirando esta mañana cómo vivir para Dios en el presente siglo malo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos angustiosos, vivimos tiempos de mucha dificultad, pero yo creo que lo más triste o lo más difícil que vivimos es la liviandad con que muchas personas toman la palabra del Señor. La liviandad del Evangelio, el sufrir que para muchos el Evangelio se ha convertido solamente en una moda. Y dicen ser cristianos, pero cuando vamos a revisar sus vidas realmente no corresponden a la conducta cristiana. Por eso es importante, y muchas veces decimos y enseñamos en nuestros púlpitos, enseñamos qué hacer y le decimos a las personas qué hacer, pero no tan frecuentemente les decimos cómo hacer aquello que el Señor quiere que hagamos. Por eso nuestro tema de esta mañana es cómo vivir para Dios en el presente siglo, que es cómo. Dice que los días son malos. Vamos a estar mirando en el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, y leemos desde el versículo 19 hasta el versículo 4 del capítulo 2. Carta del apóstol Santiago, vamos allí entonces, capítulo 1, versículos 19 hasta el versículo 4 del capítulo 2. El texto bíblico nos dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. El propósito de nuestro tema en esta mañana es mostrar a la iglesia que a pesar de la presión del mundo y el pecado, es posible vivir para Dios cuando su palabra moldea nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Hay una frase que a mí me gusta tener en cuenta o tener en consideración con relativa frecuencia, y es que nosotros somos lo que pensamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de nuestros
pensamientos. Nuestros pensamientos deben ser puros, deben ser santos. Nuestros pensamientos deben ser agradables al Señor. Por eso es tan importante esa batalla que se da en nuestro interior, en nuestra mente, una batalla que debemos sostener y debemos continuar todo el tiempo sin desmayar. Pero la única manera que tenemos para poder vencer en esa batalla es dejando que la palabra del Señor se apropie de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra conducta. Vivimos en una época donde ser un discípulo auténtico de Cristo parece cada vez más difícil. La presión cultural, el individualismo, la injusticia y la superficialidad espiritual son el pan de cada día. Si yo preguntara o si pregunto en esta mañana, ¿usted se considera un discípulo de Cristo? Usted puede responder con toda honestidad, con toda seguridad, y puede decir: sí, yo soy un discípulo de Cristo. Porque a veces no entendemos la diferencia, no entendemos realmente lo que significa. Entonces debemos ver que la raíz del problema que vivimos en la actualidad muchas veces está dentro del mismo pueblo de Dios. Y eso se debe al descuido de su palabra, no ser cuidadosos de su palabra. Por eso el apóstol Santiago escribe para nosotros y nos muestra cómo vivir para Dios en un mundo caído. Él no presenta una espiritualidad teórica, sino una vida transformada por la obediencia práctica. De hecho, no nos va a preguntar el Señor cuánto sabías, cuánto conocías la Biblia, cuántos versículos memorizabas, cuántos versículos recitabas públicamente o cuántos versículos aplicabas a la vida de otros. Dios nos va a preguntar cuánto de eso que oísteis de mí obedecisteis. El Señor me va a preguntar y me va a medir por la obediencia a su palabra, porque no es solo conocimiento. La formación sin transformación no significa nada. Dentro de la vida cristiana necesitamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros necesitamos usar los recursos del Señor para vivir como Él quiere. Y lo primero es que lo que debemos hacer, y vamos a hablar esta mañana, es que nosotros necesitamos recordar el nuevo nacimiento, recordar de dónde venimos, recordar lo que éramos antes. Vamos a estar hablando de esta mañana entonces de que para nosotros vivir una vida cristiana coherente con el mensaje, necesitamos recordar el nuevo nacimiento, necesitamos ser obedientes a vamos a mirar el segundo, que es tener en cuenta el carácter, desarrollar un carácter transformado por la palabra del Señor, ser obedientes a esa palabra, practicar una religión auténtica que nos menciona aquí el apóstol Santiago, y finalmente vamos a estar mirando que necesitamos aprender a tratar a todos con justicia. Porque desafortunadamente vivimos en una cultura de preferencias, ¿cierto? Y de buscar ganarnos el favor de las personas, y aún dentro de las congregaciones se puede observar eso, que muchas veces nosotros tratamos de manera diferente a nuestros hermanos. Y generalmente ese trato diferente se debe a las características de las personas con las que estamos tratando, y como lo menciona acá Santiago. Por eso vamos a estar mirando entonces nuestro primer punto esta mañana, y es recordar nuestro nuevo nacimiento. Porque es que Dios nos hizo nacer de nuevo por su voluntad soberana. Lo que dice ahí el versículo 18, que no lo leímos, pero vamos a leerlo. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Nos hizo nacer. Y es interesante cuando entendemos y podemos observar el principio de nuestra vida, tanto física como espiritual, y es que nosotros no hicimos nada.
¿Usted hizo algo para nacer? ¿Hizo fuerza para salir del vientre de su madre? ¿Sí? ¿Fue su propio esfuerzo el que lo sacó de allí? No, ¿cierto? Es algo que Dios ha obrado en nosotros. Él nos hizo nacer físicamente y también nos hizo nacer espiritualmente, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida, nos hizo nacer espiritualmente. Es una obra netamente divina, es la obra suya a nuestro favor. Él nos hizo nacer de nuevo y debemos recordarlo. Por su voluntad soberana nos hizo nacer de nuevo y lo hizo a través de la palabra de verdad. Y es allí donde tenemos que empezar a valorar lo que hemos recibido, porque el mensaje de salvación es lo más importante que nosotros hemos podido escuchar. O sea, si usted tiene que valorar lo que ha escuchado a lo largo de su vida, lo más importante que usted ha escuchado es el Evangelio. Porque eso que usted escuchó, esas buenas noticias, fueron las que le dieron el cambio a su vida. Si usted hoy es diferente, si usted es una buena nueva criatura, es porque las palabras del Evangelio llegaron a sus oídos y usted las escuchó y pudo atender a ellas y pudo obedecer por la fe que el Señor había puesto y pudo nacer de nuevo. Él lo hizo a través de su palabra, pero lo hizo con el propósito de que seamos, ¿qué? ¿Qué dice allí el texto bíblico? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Entendemos esa palabra primicias? Está hablando de importancia, ¿cierto? La importancia que Dios quiso darnos. O sea, nosotros realmente, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos, y es algo que a mí me encanta que hagamos. Allí, de hecho, en la congregación en Pamplona tenemos en la entrada un espejo. Y allí hay un espejo no para que las personas cuando lleguen se miren en él y vean si están peinados o despeinados o tienen la corbata torcida o no sé. La idea de ese espejo es que las personas cada vez que entren a la congregación puedan mirar. De hecho, allí en el espejo aparecen algunas de las características de Cristo escritas. Y la idea es que cada persona que entre allí al lugar pueda mirar cuánto me estoy pareciendo a Cristo. ¿Realmente me estoy pareciendo hoy más a Cristo que ayer? Es el propósito y no podemos perder ese propósito. Es parecernos a Cristo. Él quiere que nosotros seamos y somos importantes para Él, pero somos importantes porque somos herramientas a través de las cuales Él se da a conocer a la creación. Nosotros somos primicias de la creación. Y eso, entenderlo hace que nosotros vivamos de una manera más responsable. Seamos consecuentes con lo que el Señor ha hecho por nosotros y entonces nos enfoquemos en vivir bien. A veces pensamos, ¿no? Y bueno, los que pasamos por ya hemos pasado por esa experiencia de ser padres y tenemos que ir a recibir las calificaciones de nuestros hijos. Algunos padres van a esas reuniones con temor, ¿cierto? Van con temor porque ¿qué habrá hecho mi hijo? ¿Cómo le habrá ido? Mi hijo no es tan juicioso, mi hijo no, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Pero cuántas veces también hemos ido con gozo, uy, vamos a ver cómo le fue, siempre le ha ido bien, es muy juicioso, es muy juiciosa, y nos alegra ir a esas reuniones porque siempre allí hacen alguna mención porque se ha portado bien y entonces sacamos pecho, ¿cierto? Porque qué bueno, ¿no? Qué bueno que mi hija me está haciendo quedar bien o mi hijo me está haciendo quedar bien, qué alegría, qué bueno. Pero yo quiero devolver la pregunta. ¿Estamos haciendo quedar bien a nuestro Padre Celestial? Las personas saben que somos cristianos y le estamos haciendo quedar bien al Padre. Las personas cuando nos ven dicen, qué maravillosos hijos tiene el Padre Celestial. O desafortunadamente esa frase que se ha acuñado muchas veces que dice, ¿y eso? Que es cristiano. Muy importante que pensemos en esto. Vivir para Dios comienza con recordar quiénes somos por su gracia. Nuevas criaturas con un llamado a reflejar
su gloria. Lo que nosotros hacemos entonces es reflejar el carácter de Dios. Lo que Él quiere hacer a través de su palabra es que nosotros podamos reflejar su carácter, que seamos conocidos por lo que somos. Creo que hay un ejemplo que podemos tomar en cuenta permanentemente y es la iglesia en Antioquía, donde se llamó cristianos por primera vez a la gente de ese camino. ¿Por qué creen que se les llamó cristianos? Se parecían a Cristo. Vivían como Cristo. Pero ¿por qué en Antioquía estos hermanos se parecían a Cristo? ¿Qué característica especial recordamos de la iglesia de Antioquía? Era una iglesia que tenía maestros y que dedicaban mucho tiempo al estudio de la palabra del Señor. Pero entonces podemos ver que también era una iglesia obediente y que con su carácter, con su conducta mostraban el carácter de Dios. Entonces Dios decía, mire, esos son mis hijos. Esos son mis hijos. Porque nosotros podemos vivir en el presente siglo malo con un carácter transformado, que es lo que dice allí versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces el carácter se manifiesta de varias maneras, pero aquí vemos que el carácter se manifiesta por dos actividades: lo que oímos y lo que decimos. Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír. Y siempre la misma anatomía me hace pensar a mí la importancia que Dios le da al oír. Cuando usted mira en el espejo, ¿qué puede observar? ¿Cuántos oídos tiene? ¿Y cuántas bocas? ¿Qué significará eso entonces si hablamos de términos anatómicos? ¿Que necesitamos más oír que hablar? En las proporciones. Deberíamos entonces, si miramos las proporciones, necesitamos oír el doble de lo que hablamos. Si hablamos proporcionalmente, ¿no? Mirando solamente la anatomía. Entonces el carácter se manifiesta porque somos prontos para oír, desarrollar una disposición humilde y enseñable. Desafortunadamente a veces nos llenamos de orgullo y pensamos que ya no las sabemos todas, que no podemos, ya no hay nada nuevo, nada que podamos aprender de nuevo. Y ya no nos disponemos entonces a escuchar lo que la persona nos está diciendo, sino que no, yo ya eso lo sé. Nos hemos hecho tardos para oír. Y tenemos que otra vez entonces tomar los aplicadores y revisar nuestros oídos, limpiarlos bien y disponernos para escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de las personas. O sea, Dios usa a las personas para decirnos, y aún de la persona más humilde podemos aprender muchas cosas. De hecho, si estamos atentos a escuchar los sonidos, vamos a aprender muchas cosas, ¿cierto? Pero tenemos que ejercitarnos, es algo que se ejercita, porque muchas veces lo que hacemos es cerrar los oídos en lugar de abrirlos. Entonces, sea pronto para oír, una disposición humilde y enseñable, pero también ser tardo para hablar. Nosotros tenemos problemas con ese tema, porque decimos rápidamente, contestamos a lo que escuchamos, a lo que oímos. Y a veces no nos tomamos el tiempo para pensar si hemos oído bien, sino que oímos o pensamos que oímos bien y vamos respondiendo. Tardo para hablar. Tenemos que pensar antes de hablar. Es necesario que pensemos todo lo que vayamos a decir, pero que no digamos todo lo que pensamos. Pero a veces lo hacemos al contrario, decimos todo lo que pensamos y no pensamos lo que decimos, y entonces terminamos metidos en problemas por no tener cuidado con nuestra lengua. La Biblia advierte sobre el uso de la lengua, dice que es pequeña pero que produce incendios muy grandes. Por eso
Todo hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Eso entonces pensemos muy bien antes de hablar. Eso es el carácter. Entonces, ser tardo para hablar es un reflejo de dominio propio y de sabiduría. Tomarse el tiempo para pensar en lo que va a decir. Afortunadamente para mí tengo un problema. Bueno, no sé, no lo llamaría tampoco problema. Tal vez es más bien una virtud. Y es que hablo muy rápido. Pero el asunto del hablar rápido tiene que ver también con el pensar rápido. Porque normalmente las personas que hablamos rápido es porque pensamos a la misma velocidad. Y entonces las palabras se nos atropellan en la boca. Entonces ahí cuando ponemos en práctica la palabra del Señor, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para pensar lo que vamos a decir, porque los pensamientos van más rápido. Y gracias a Dios por eso. Y tomamos la pausa. Y es importante. Entonces, ser tardos para hablar es un reflejo de dominio propio y de sabiduría. Esta semana la semana antepasada escuché un piropo. Un piropo de mi esposa. Nunca lo había escuchado. Ese piropo que ella dijo, estaba conversando con un consiervo y entonces dijo, gracias a Dios que me dio un marido sabio. Bueno, no sé si ya se acuerda si lo dijo o no lo dijo, ¿no? Ya lo dijo, no se acuerda. Pero me hizo pensar, me hace pensar en la percepción que las personas pueden tener de nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces nos quedamos con el pensamiento que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero no escuchamos lo que los otros tienen para decir acerca de nosotros. Y es importante pensarlo. Entonces, ser tardo para hablar es un reflejo de dominio propio y de sabiduría. Y especialmente ser tardo ¿para qué? Para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Somos fosforito, ¿verdad? Con poquito tenemos y prendemos. Eso prendemos fácil. Por eso es importante entonces que no dejemos que la ira nos domine. Tenemos que controlarnos. El autocontrol es muy necesario. Respirar profundo. Si hay que perdonar antes de hablar, perdonemos entonces, ¿cierto? Pasemos por alto a los hombres sus ofensas y luego sí, hablamos con calma. Tardo para airarse, no debemos airarnos con rapidez. Nuestra reacción emocional ante los conflictos revela cuánto de Dios está gobernando nuestro interior. Es decir, mientras no hay conflictos es fácil. Todo está suave, ¿cierto? Todo bajo control. Pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando viene el ataque, cuando viene la agresión, ahí ya no es tan fácil. Porque somos desafortunadamente también por naturaleza muy reactivos, reaccionamos muy fácilmente. Y si unimos esa característica al orgullo, pues cuando cualquiera ataque o afecte el orgullo, nuestro orgullo, vamos a reaccionar y generalmente lo hacemos mal, reaccionamos mal. Por eso nuestras emociones deben estar bajo control. Nuestra reacción emocional ante los conflictos revela cuánto de Dios está gobernando nuestro interior. Eso nos lleva también a mirar que nosotros aprendemos a vivir en el presente mundo dañado, corrompido, siendo obedientes a la palabra del Señor. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que el Señor quiere?
Que seamos ¿qué? Sed hacedores, ¿no? Siendo obedientes a su palabra. Y para esto necesitamos hacer dos cosas. Bueno, estamos mencionando tres cosas que vamos a mirar. Primero es desechar todo lo inmundo y malicioso. Sí, lo que observamos ahí dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Muchas cosas que tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quieren entrar a nuestra mente, que entran por nuestros ojos, que entran por nuestros oídos y que quieren llegar y arraigarse dentro de nosotros mismos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Con esas cosas que son contaminantes, esas cosas que nos dañan, tenemos que desecharlas, hay que desecharlas. Toda inmundicia y abundancia de malicia. Desafortunadamente nosotros guardamos muchas cosas. Ahí había un programa en, recuerdo que canal internacional que se llamaba, que habla de acumuladores. ¿Sí los han visto? Y presentaban a las personas que sufren de ese trastorno en sus casas con muchas cosas. Pero pensemos un momentico, si nosotros, bueno, puede ser que en nuestras casas no tengamos esos montones de cosas. Puede ser que no seamos acumuladores de cosas, pero miremos nuestro corazón. ¿Cuántas cosas están allí acumuladas? Y que se convierten como en una, bueno, la olla a presión es una característica de esto. Ella se va llenando de aire, ¿no? El vapor se va incrementando y se va. Pero ¿cuánto aguanta? Nosotros cuando empezamos a acumular muchas cosas, sentimientos adversos, resentimientos, pensamientos negativos, y todo lo vamos dejando ahí, no le damos no lo sacamos, no lo desechamos, como dice Santiago, todo eso se va convirtiendo, nos va saturando y nos va cargando. Nos carga tremendamente, que nos lleva a una condición de estrés y empieza a dolernos el cuello, luego la espalda, los hombros, todo nos duele. ¿Por qué? Porque estamos cargados de muchas cosas. Y eso me hace pensar, ¿no?, lo que decía David. Bueno, tomémoslo como de ese punto de vista, cuando David escribe el Salmo 32, dice David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir noche y día. O sea, estaba tan cargado con tantas cosas, especialmente porque no confesaba su pecado, que estaba enfermo. Y vamos a mirar cuántas cosas cargamos nosotros que nos enferman, que nos frenan, que nos limitan. Cuántos pensamientos negativos, cuántos resentimientos, cuántas dudas, cuántos desengaños, cuántas cosas estamos albergando en nuestro interior, no las desechamos y están convirtiéndose en un peso extra que hace que no podamos vivir la vida cristiana de una manera agradable para el Señor. Por eso Santiago, ¿qué dice? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Tenemos que revisar nuestro corazón, porque seguramente hay cosas allí que deben ser desechadas. Necesitamos limpiar nuestra vida de toda cosa que nos estorbe el servicio al Señor. Y ahora sí, cuando hemos desechado todas esas cosas que nos estorban, dice: recibe con mansedumbre la palabra implantada. Recibe con mansedumbre la palabra, recibe lo que el Señor te está diciendo. Ese recibe, ¿qué significa? Toma esa palabra del Señor y ponla allí en el centro de comando, en el centro de control. Que esa palabra del Señor tome su mente, tome su corazón, para que ahora usted viva de acuerdo con esa palabra que usted ha puesto allí. El trabajo que hacemos en Pamplona es uno de nuestros pilares fundamentales. Es procurar de todas las maneras posibles que cada uno de los hermanos esté adquiriendo hábitos saludables, hablando de la vida cristiana, que estén leyendo la Biblia, que la estén estudiando, que la estén memorizando, que estén meditando en ella, especialmente que la estén obedeciendo y también que la enseñen a otros. Pero se requiere trabajo continuo, constante, permanente, intenso con la palabra del Señor. Es decir, cuánta palabra del Señor tenemos en nuestro corazón, porque es la palabra del Señor la que va a guiarnos
nuestras decisiones. Es la palabra del Señor la que va a llevarnos a vivir de acuerdo con el carácter del Señor Jesucristo. Entonces recibe con mansedumbre la palabra implantada. Pero ¿eso va a suceder de manera mágica? ¿Verdad que no? Requiere una parte de algo que siempre hay en conflicto. Hay una paradoja que a mí me gusta mencionar y siempre tener en cuenta, y es que hay dos cosas que tienen una relación paradójica, y es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. O sea, Dios ha determinado cambiarnos, Dios ha determinado que seamos nuevas criaturas, y Dios ha determinado darnos una forma. Esa es la soberanía de Dios y lo va a hacer. Pero dentro de eso también existe la responsabilidad humana, que es lo que me corresponde a mí. Entonces la palabra de Dios no va a estar ahí mágicamente en mi mente y en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Leerla, estudiarla, memorizarla. Todo el tiempo tengo que dedicar mucho tiempo a esto, porque de eso depende que tenga una salud, ¿cierto? Que tenga salud espiritual. Pensemos en la palabra como si fuera, no, es la misma manera, solo que la palabra es alimento espiritual, ¿no? ¿Cuántas veces comemos en el día alimento físico? 3, 4, 5, 6. ¿Y en diciembre cuántas? Cada ratico por ahí un buñuelito, un pedacito de natilla, y de todos están con problemas así como el mío, ya ustedes. Con carga abdominal, exactamente, muy bien, José. Esa es la idea. Muy bien, entonces, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Permite que te transforme. No seas solamente un oidor, sino que seas hacedor de la palabra. Porque el oidor olvidadizo, ¿qué hace? Dice el texto que se engaña a sí mismo. O sea, no nos engañemos. La idea no es que usted vino... Porque mire la conducta religiosa, cómo se anida en nuestro corazón. Fui a la escuela bíblica dominical, fui a la iglesia, me reuní con los hermanos, participé en el culto, listo, ya le cumplí al Señor. Y escuché una enseñanza ahí, listo, ya le cumplí al Señor y me voy. Pasó toda la semana, llegamos a viernes. ¿Se acuerda de qué habló el pastor el domingo? ¿Por qué pasa eso? Porque nos hemos hecho oidores olvidadizos. Lo que el Señor nos está diciendo es para que lo recordemos, lo practiquemos, seamos obedientes. Sí, es importante, es poner en práctica lo aprendido. De lo contrario no va a haber transformación, solamente formación pero sin transformación. Entonces es recordar lo que el Señor nos está enseñando para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El hacedor es bienaventurado en lo que hace. ¿Quieren ser felices? Yo sé que sí. Para ser felices, ¿qué necesitamos? Obedecer la palabra del Señor. Porque el que obedece la palabra del Señor dice que es bienaventurado. Entonces, las personas buscando la felicidad en otra parte, ¿no? Pero ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí es lo que dice Santiago? Dice que el que obedece es bienaventurado en todo lo que hace. Sí, es bienaventurado en todo lo que hace. Mirarse en el espejo y no corregir nada es como leer la Biblia sin obedecerla. De nada sirve que usted se mire en el espejo y no tome la peinilla o no tome el jabón, no se limpie. Si no hace nada, ¿para qué se miró? ¿Cierto? Si no hace cambios. Y leer la Biblia si no piensa obedecerla, si no la obedece, pues es lo mismo. Usted necesita entonces obedecer, es necesario obedecer. Entonces, mirarse en el espejo y no corregir nada es como leer la Biblia sin obedecerla. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto, que es la práctica de una religión auténtica. ¿Nosotros debemos practicar alguna religión? Sí, hay una religión para practicar, ¿no?
Pero no, cuando usted le dice, ¿usted qué religión practica? ¿Usted le dicen que es cristiano? Yo digo que no, porque es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con el Señor. Pero sí nos habla la palabra de una religión verdadera. ¿Y cuál es esa religión verdadera? Porque recuerde, religión es hacer las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la religión verdadera según Santiago? Dice el 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la religión verdadera, ¿qué implica? Dominar nuestra lengua, ¿cierto? Dominar la lengua. Buena religión, tenemos que dominar nuestra lengua. Segundo, practicar la compasión hacia los más vulnerables. ¿Sí? Los más vulnerables, los que necesitan son los más vulnerables. Tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Cuáles son, de acuerdo con el texto bíblico, en este contexto, cuáles eran los más vulnerables allí? Las viudas y los huérfanos. Puede ser que en nuestra época actual no sean los mismos, no sean igualmente vulnerables. Puede haber otro grupo que sea vulnerable. Tenemos que ocuparnos de esas personas que sufren vulnerabilidad, que están necesitando ser ayudados. Entonces, la compasión debe practicarse hacia esas personas. Y dice, guárdate sin mancha del mundo. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre y le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí vamos a estar, ¿cierto? Pero el Señor dice que nos guarde del mal. Necesitamos ser guardados del mal. Y acá entonces nos está advirtiendo, la parte nuestra es guardarnos sin mancha. O sea, estamos aquí en el mundo, el Señor quiere que estemos acá. No nos dejemos contaminar. No nos dejemos contaminar por el mundo. Hoy hay muchos contaminantes desde todos los ángulos, de todas las naturalezas: auditivo, visual, sensorial, olfativo, todas partes, todo, hay mucha contaminación, mucha cosa que nos está afectando, que nos contamina. Tenemos que guardarnos de esa contaminación. Y finalmente, el apóstol Santiago, allí en los primeros versículos del capítulo 2, dice que tratemos a todos con justicia. ¿Qué dice Santiago? Dice que no hagamos acepción de personas en nuestro trato con los demás. Y es importante que lo consideremos. En nuestra congregación, no sé, bueno, hace ya un buen tiempo que no estoy acá con ustedes, pero es una característica especial que el Señor nos permite desarrollar, es que la familiaridad, el estar cerca, pero aún el estar cerca y el saludo a veces, que nos saludamos, que nos damos el abrazo, no es suficiente para decir que realmente nosotros estamos aceptando a la persona. ¿Cierto? Porque a veces le da el beso de Judas, ¿cierto? Sucede muchas veces, desafortunadamente es tal vez más frecuente de lo que nosotros pensamos o estaríamos dispuestos a reconocer. Muchas veces estamos dando el beso de Judas. Tenemos una enemistad por años con alguna persona y una sonrisa de tiburón y un abrazo, pero el corazón dañado, triste, ¿cierto? Entonces, por eso el apóstol Santiago menciona este tema acá y dice que no hagamos acepción de personas en nuestro trato con los demás. Entonces, si hay que perdonar, ¿cierto? Pero tampoco no categorizamos en la iglesia, no hay categorías de cristianos, no hay clases sociales, no hay estratos dentro del pueblo de Dios. Hace algún tiempo surgía en algunas partes que vamos a hacer que el culto de los profesionales. Entonces había un horario especial para culto de profesionales y los otros en otro horario, o sea, en diferente horario. Eso estaba en contra de la palabra del Señor. Se estaba haciendo
acepción de personas. No, la comunidad tenemos que estar todos juntos, ¿cierto? Porque es todos juntos como nos podemos formar los unos a los otros. Y aún esa persona que no tiene la formación que me gustaría compartir, esa persona tiene algo que aportar a mi vida. Todos en la congregación tienen algo para aportar a mi vida. Entonces, no hagas acepción de personas, porque la fe en Cristo es incompatible con el favoritismo social o económico. El Señor Jesucristo no tenía favoritos por sus recursos económicos. De los discípulos del Señor Jesucristo, ¿cuál sería el que tenía más recursos? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería? Tal vez Mateo, ¿cierto? Era el que o Esteban, pero no, tal vez Mateo era el que se vestía mejor. Recuerda que era el que usaba mejores trajes y tenía más acceso al dinero. Pero ¿cuál era el más cercano? ¿Y qué hacía Juan? Era un pescador humilde, era una labor humilde la del pescador. Él no tenía favoritos. Compartía con los publicanos, con las rameras también, con todos, porque no había favoritismo, porque en el Señor Jesucristo no podemos tener favoritismo. La manera en que tratamos a los demás revela si realmente comprendemos la gracia de Dios. Y es importante, ¿usted merece el trato que Dios le está dando? Si lo miramos desde esa perspectiva y podemos reconocer que Dios nos trata mejor de lo que nosotros merecemos, entonces vamos también a tratar a las otras personas de una mejor manera, porque no vamos a pensar si merece o no merece ser tratado así, sino que voy a decidir tratarlo de la mejor manera porque es lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces, mis amados hermanos, espero que, tomando en cuenta estos 5 puntos, este año podamos entonces vivir para Dios. Que vivamos para Dios entonces recordando de dónde nos sacó el Señor y lo que hizo por nosotros, recordando el nuevo nacimiento. Que realmente nuestro carácter, nuestra esencia sea transformado y que nosotros estemos dispuestos más a oír que a hablar y no nos dejemos llevar por la ira. Que seamos obedientes a la palabra del Señor, que practiquemos la religión auténtica y que tratemos a todos con justicia. Santiago nos llama a una vida coherente con nuestra fe. Vivir para Dios en el presente siglo no es solo resistir la influencia del mundo, sino reflejar activamente el carácter de Cristo. No basta con escuchar la palabra, debemos vivirla. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores fieles, y así glorificaremos a Dios en medio de una generación torcida y perversa. Esta es la herramienta para vivir para Dios en el presente siglo malo. Usemos la herramienta, obedezcamos al Señor y recuerde que no se diga de nosotros y eso que son cristianos.